creo que siempre pienso que debería escribir más, como que sería chévere escribir más. Qué más te gustaría hacer más? ¿Qué más tienes pendiente? Cantar más, Ujú. volver a tocar guitarra o instrumentos. Uy, ayer entrevisté a una mujer espectacular que va a hacer la entrevista antes de esta que se llama Moyeney, una cantante chilena indígena. Uf, qué mujer, qué historia con toda. Le mataron al papá, tuvo en una visión como de Yahel que se iba a encontrar al asesino, se lo encontró, lo perdonó mirándolo a los ojos y se dedica a cantar y sí, como a sanar a través de la voz. Muy chévere. Es que yo he descubierto que eso es, ¿no? Como que tenemos las tecnologías ahí a la mano, Mm, pero nos desconectamos, ¿no? La respiración es una tecnología, el canto es una tecnología, la danza es una tecnología. mm, Bueno, las medicinas son una tecnología un poco más avanzada, pues que no está en el cuerpo, ujú. pero en el cuerpo ya hay un montón de tecnología que está ahí al servicio, pues además cuando quieras, ¿no? No es Ujú. como que tengas que hacer nada especial, Total, ¿sí? total. Bueno, entonces arranquemos como te conté. Arranquemos. Cuéntame tu vida e intentemos que este sea como tu legado, digamos, como que quede dicho lo que has vivido hasta hoy, lo más importante, desde donde quieras. ¿Cómo llegaste a este mundo? Bueno, llegué a este mundo en Barcelona, España, como de dos papás que estaban viviendo en la época del hipismo. Yo creo que se fueron de acá de Colombia. Bueno, mi papá es de origen español, mi mamá es colombiana, eh, pero mi papá nació en Colombia, o sea, de origen español es porque su familia es catalana, su papá y su mamá son catalanes, pero han tenido historia con Colombia desde mi bisabuelo, mis bisabuelos que se vinieron para acá, en fin. Mi papá y mi mamá se conocieron como a los 14 años, al amor de la vida, se casaron chiquiticos, pues chiquiticos para mí, a los 23, y se fueron para España a estudiar en el 69, o sea, pleno auge del hipismo. Y creo que allá pasaron como muchas cosas, ¿no? Pudieron liberarse de un montón de mandatos, o es la historia que yo reconstruyo, Ujú. ¿no? Como sobre todo mi mamá, liberarse de un montón de mandatos y cosas que aquí la tenían un poco, o ella había estado un poco limitada. Y también a la vez, pues fue un desmadre. Entonces ahí mi papá tuvo su primer brote psicótico y de esto yo me enteré después, ya muy grande, reconstruyendo la historia. El caso fue que nací allá y antes de cumplir los 2 años nos devolvimos para Colombia y luego entonces crecí, llegamos a Suba, que en Ujú. esa época, pues si bien era parte de Bogotá, todavía seguía siendo como un pueblo, entonces era una vida rural, digamos. Y bueno, ahí es difícil para mí reconstruir mi primera infancia, pero lo que he ido reconstruyendo como a pedacitos, a parches de lo que la gente cuenta, es pues que si mi papá tenía un problema eh, mental, emocional, ¿no? Yo no sé cuál era el diagnóstico porque le hicieron varios. Y a lo largo de la vida tenía crisis. Él tenía brotes psicóticos, tenía crisis, ¿Cómo qué le pasaba? manías, depresiones, pero sí se psicotizaba. O sea, yo ahora que reconstruyo tengo recuerdos de los discursos delirantes, de hablar mucho de Dios, de obsesionarse con Gandhi, hacer huelgas de hambre, ¿no? Como cosas que no está mal en un contexto particular y cuando hay un hilo conductor, pero lo que yo logro reconstruir ahora es que en mi papá era como, si bien había un discurso que se fue consolidando a lo largo de su vida, esto era muy intempestivo, ¿no? Entonces como que había momentos en que estaba tranquilo, funcional, digamos, y había momentos en que esto explotaba y había situaciones difíciles, ¿no? Se ponía agresivo, como con pensamientos obsesivos, paranoide. Esto yo no lo registré cuando niña. Solo veías que así era. Solo, pues mi papá era un ser, ¿no? Como iba y venía, a veces se desaparecía y, ¿no? Como se separaban, volvían a juntarse, como que yo no tengo mucha claridad de la línea de tiempo, Ujú. pero sí sé que esto fue muy así.
Y también fui atando que pues yo tuve reacciones a eso, ¿no? Como de chiquita, como la sensación de que mi papá se fuera y una sensación de abandono. Y a todas estas, mi papá yo tenía un vínculo muy fuerte con él y muy, muy cercano. Mi papá, con todo y su loquina, era un ser mm, emocionalmente muy profundo, conectado, ¿no? Cariñoso, amoroso, que me veía completa, ¿no? Con el que tenía unas conversaciones muy profundas. ¿Tú eras la más cercana a él? Yo creo que sí, y mi hermana menor después también. Y hay un hermano mayor a ti. No, yo soy la mayor. Y después dos más. Soy la mayor de dos primogénitos, que Mm, yo creo que eso también es importante darse cuenta, ¿no? Que ujú, es como ahí hay un legado mm. de primogenia, que ser primogénito es toda una vuelta. Bueno, el caso es que yo siento que sí había un vínculo muy cercano con mi papá. Es que mi hermana menor nació 14 años después que yo, entonces eso ya era otra historia. ¿Y la Y, otra? ¿Cuántos y años? la otra, yo le llevo 2 años y 7 meses, que fue ella siempre fue muy cercana más a mi mamá, muy pegada a mi mamá, porque cuando ella nació mi papá se desapareció un tiempo, eso es lo que cuenta la leyenda. Em, pues un tiempo puede haber sido una semana, lo que sea, pero pues mi mamá acababa de tener un bebé y bueno, en fin, esto era difícil. Y mi hermana siempre tuvo un apego muy fuerte, mi hermana la segunda tuvo un apego muy fuerte con mi mamá y de hecho se parecía mucho a mi mamá en su forma de ser y yo tendía a parecerme más a mi papá. Ujú. Entonces mi papá era un ser muy, ¿no? Como siempre me acompañó un montón, una compañía profunda, porque yo no digo, mi mamá fue absolutamente incondicional, mi mamá nunca se desprendió de nosotras, siempre hizo lo que tenía que hacer, trabajó, es decir, se echó como todo en los hombros, ¿no? Mi papá iba y venía y ella era la que respondía por todo, ¿sí? Nos sostuvo, nos mantuvo, siempre estuvo ahí, presente. Pero su compañía era distinta, era más desde lo funcional y como con un afán mucho de encajar y de que las cosas funcionaran como ella se lo imaginaba. Entonces, bueno, por ese lado mi mamá, pues muy, muy mujer estructurada, yo hoy en día la llamo como mujer autosuficiente, muy de mandato de lo que hay que hacer, de lo que es correcto. Y del deber Y ser del deber así. ser, con un peso del deber ser importante en su familia, una familia bogotana tradicional, re rola, 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 ¿no? Em, entonces ella como muy concentrada en eso, ¿no? En mantener las cosas como son desde la forma. Para ella era muy importante la forma. Ujú. Sí, yo hoy en día lo entiendo, pero pues allá y entonces no era tan fácil, pues porque cuando las cosas se salían de la forma, ella se alteraba mucho, se descontrolaba y había momentos de violencia y de agresión, ¿no? Como de maltrato físico Hacia ustedes. hacia nosotras. También cuenta la leyenda que sobre todo conmigo, y yo hoy en día la teoría mía es que es porque yo era más parecida a mi papá, que Ujú, ahí había mm. como una tensión constante. Y sin embargo se amaban profundamente. Entonces esto era una cosa loca, ¿no? Porque era un amor intenso y un infierno a la vez, que además nadie sabía que esto era así, porque siempre la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Y todo esto que te estoy contando lo fui entendiendo ya mirando en retrospectiva, ¿sabes? Como mientras estuve ahí, para mí era como, yo tenía mucho miedo, pero pues así era la vida, Mm, ¿sabes? Yo tenía mucho miedo de mi mamá. Y a la vez un amor profundo porque era pues como el lugar seguro, ujú, ¿sí? Ella estaba ahí todo el tiempo. El lugar seguro para la subsistencia, para la supervivencia. El lugar seguro emocional era mi papá, pero mi papá pues era intermitente, ujú. iba y venía, estaba bien o estaba mal, nunca se sabía. Entonces era esta ambivalencia, ¿no? De tener a alguien como que era absolutamente incondicional, pero bravísima, bravísima, furiosísima. Y yo hoy en día entiendo como con toda esta presión que tenía. Mi mamá además tenía un problema de visión importante. Desde que nació tenía una miopía que se fue degenerando con el tiempo hasta que eventualmente perdió
la visión central. Y bueno, entonces todo esto acompañaba lo demás, ¿no? Como todas las cargas. ¿Y duraron casados toda la vida? Duraron casados, yo no sé, 20, no sé cuántos años, casados para el afuera, ¿no? Pero viviendo juntos. Vivían juntos o no, mi papá iba y venía. Después, aquí digo, esto es difícil para mí, ¿no? Saber que esto va a estar al aire, que es como soltar un montón de información que no sé si mucha gente tenga, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 15 años me di cuenta que mi papá tenía un amante. Luego me fui dando cuenta de que, pues, seguramente era una de varias que había tenido. Em, y, bueno, armé un tierrero con eso. Entonces fue la primera vez que se me cayó el papá, ¿no? Como el papá amoroso, el papá con el que aprendí a hacer carpintería, con el que tuvimos peces y me construyó el acuario y me hizo la casa de la Barbie, y, ¿no? Era un papá como que me enseñó muchas cosas. Yo aprendí muchas cosas de mi papá, nombres de las plantas, estar en la naturaleza, ¿no? Métodos de supervivencia, acampar, ¿no? Como era una relación muy profunda de mucho aprendizaje vivencial también. Pero claro, ahí en la adolescencia se me cae esta imagen y pues bueno, ahí yo creo que se me rompió mucho el mundo, ¿no? A los 15 A los años. 15 años fue esto. Sin embargo, yo sí recuerdo que yo he sido existencial desde muy chiquita. O sea, ¿Cómo qué? ¿Qué recuerdas? ¿Qué como que tipo de cosas? recuerdo que por ejemplo, recuerdo la primera vez que tuve conciencia de la muerte y que hoy en día yo, pues no sé, igual es una interpretación, pero yo lo que siento es que yo presentí la muerte de mi abuelo paterno. Por esto fue una cosa muy rara. Él venía a almorzar a veces los domingos y estaba almorzando en mi casa en Suba y yo tuve esta como visión como de la muerte y dije, pucha, la gente se muere, y sentí como él es el viejo y se va a morir. Y me acuerdo que ese día me le senté encima. Mi abuelo no era un ser muy cariñoso. Mi abuelo peleó en la Guerra Civil Española y yo creo que ahí le quedó un trauma, una zanja en la psiquis muy importante, ¿no? Como que creo que también va en el linaje, ¿no? Como que esa sensación de guerra se transmite ¿cómo? Corporalmente, en el discurso, en las formas. Pero bueno, en fin. Pues mi abuelo no era un ser así como de Cálido, apapache, ajá. no. Y me acuerdo que ese día yo me le senté encima y me le prendí como si no, ¿no? Como con una anhelo ¿no? Y una angustia de saber que él se iba a morir, como de sentir que él se podía morir. Y se murió al poco tiempo, no sé qué tan poco tiempo, pero se murió. Y ahí yo tengo esta claridad de que fue la primera vez que yo tuve esta noción de muerte tan clara. Y de ahí en adelante creo que la muerte ha sido como una acompañante permanente, como una especie de, sí, no lo digo sombra, porque es que ni siquiera para mí es una sombra, sino que ha sido una presencia, ¿sí? En ideas, en anhelos, en experiencias. Y sí, por ejemplo, tuve ideas suicidas desde chiquita. Yo creo que 10 años, 11 años, ¿no? Como con curiosidad. No sé si con curiosidad. Yo lo siento que de chiquita era muy melancólico, ¿sabes? Como que yo no creo que la situación familiar era difícil. Había mucha presión, había miedo, había tristeza, ¿no? Como esta sensación de no estar en un entorno seguro, de no sentirme suficiente, ¿no? Porque en toda esta dinámica la sensación mía era como nada de lo que ya yo haga le va a bastar a mi mamá para estar tranquila, ¿sí? Ahí después como con toda la terapia lo que uno se va dando cuenta es cómo se construye la personalidad, ¿no? Entonces si hay una chiquita que ve que la mamá se puede poner muy furiosa, pues va a hacer todo lo posible por no despertar la fiera, ¿no? Y por hacer todo bien y caminando sobre cascaritas de huevo para que todo funcione, que no se va a poner brava. Y pues resulta que no era tan efectivo porque finalmente ella se ponía brava por X, Y, por cualquier cosa, ¿sí? Porque era una mujer que vivía con mucha tensión, mucha carga encima. Pobrecita, muy sola también, muy sola y muy en su universo
de perfección y de autoexigencia. ¿Y qué Entonces yo pasó con tus papás? Entonces se divorciaron en algún ellos, mira, punto. hoy en día yo no sé, como la línea de tiempo es muy difícil, porque yo Ujú, sé que mi papá, por ejemplo, se fue a vivir a Cartagena unos años, cuando yo debía tener unos 8 años o 9 años, y mi papá se fue a vivir a Cartagena sin mi mamá, ¿no? Y nosotras íbamos a visitarlo, pero a veces íbamos con mi mamá, ujú. a veces íbamos solas, ¿sí? Entonces después vino y vivió otra vez en la casa. Cuando se murió mi abuelo, creo que se desató una crisis y él volvió a vivir en la casa con nosotros. Después se murió mi tío, un hermano de mi papá, de cáncer. Y después se murió mi tía, una hermana de mi papá, de cáncer. Todo esto sucede entre que yo tengo como 11 años y 14 años. Se muere mi abuelo, mi tío, mi tía y mi abuelita a los 14, cuando yo tenía 14. Y a los poquitos días, como a los 2 días de morirse mi abuelita, nació mi hermana, Ujú. chiquita, a la que le llevo 14 años. Como mucho revuelto, ¿no? Pero esta sensación de tener que vivir la muerte, digamos, prematura, y digo prematura porque hoy en día yo entiendo que la muerte no es prematura, la muerte es la muerte, ¿no? Y sucede cuando sucede, no hay un tiempo perfecto para la muerte, ¿no? Es así la vida. Ujú. Pero para ese momento era como prematuro, porque mi tío era un hombre joven que tenía un chiquito de 1 año y medio, y bueno, fue una experiencia dura de ver su enfermedad, verlo extinguirse. Luego mi tía Susana se muere también. Todo en una dinámica de familia bien compleja. No voy a entrar en ese detalle porque aquí me podría quedar toda la tarde explicando que es que mi tía no se llevaba bien con mi abuelo, en fin. Ujú. Pero sí, muy en contacto, a lo que voy con esto es muy en contacto con el lado oscuro de la existencia, ¿no? Con el Ujú. conflicto, con el dolor, como con la neurosis, Y ¿sí? mientras tanto, tú en el colegio, ¿qué? Y yo ¿Cómo eras? no, en el colegio, digamos que la primaria pasé medianamente, estuvo bien, hoy en día lo entiendo, muy sobreadaptada, buena estudiante, me iba bien en todo, sin que estudiara mucho, pero me iba bien en todo, como que sentía que había, pues, me iba bien, tenía amigos y amigas, pero yo tengo memorias muy borrosas de la infancia, muy borrosas, ¿sí? Como que sé que tenía mucho miedo, sé que eh, quería ser buena niña todo el ¿Y tiempo. has hecho el esfuerzo así de abrirlas o no tanto? Ya no. ¿De qué? De recordar, de volver a la Sí, infancia. sí, he hecho, digamos que he tenido momentos, he recordado cosas particulares. Como que no me gusta mucho entrar en la anécdota, ¿sabes? Porque puedo contar cosas duras, difíciles, ¿no? Como para un niño. Pero pues creo que no, entrar en la anécdota no se trata de eso. Creo que explicar que había violencia, que había maltrato, que había mucho miedo en la casa, mucha tensión, ¿no? Creo que es suficiente. Mm. Como en ese contexto crecí. Digamos que en el colegio me iba bien, era un colegio muy orientado al resultado, muy académico, muy religioso también. Yo crecí en un contexto católico, eso también es importante. Y desde como que creo que en la adolescencia empecé a separarme de la fe, no de la fe, bueno, sí, de la fe católica, tal cual, ¿no? Como Ujú. de la práctica, de toda la creencia, empecé a tener pensamiento crítico y decir, esto no tiene sentido, esto no funciona, y generé mucho conflicto también en la familia por eso, pues como, Terminando el colegio. Ujú. no, en la adolescencia temprana, como los 13, 14 años, hice la primera comunión ahí todavía muy convencida, y luego ya cuando tocó la confirmación yo, no, no, y eso fue un problema, ¿no? Cuando yo empecé a decir no me parece, eso fue un problema. Pues tanto que terminé confirmándome porque dije, no, pues si van a sufrir tanto porque yo no me confirmo, pues yo me confirmo y no, ¿sí? Pero ahí empezó esta cosa de empezar como a tener dudas, ¿no? Sobre todo lo establecido y diferir mucho sobre todo del caminito de mi mamá y de la familia materna. Ujú. Creo que había más espacio para el pensamiento crítico en la familia paterna, en ese sentido, o por lo menos más posibilidad de verbalizarlo,
pero igual yo nunca lo verbalicé tanto. O sea, todo esto pasaba como en mi propio mundo, ¿no? Las ideas suicidas, la melancolía. Yo lloraba mucho, me acuerdo que en mi adolescencia yo lloraba y lloraba y lloraba, como con una sensación de no pertenecer, de no encajar en el colegio. Y ahí entonces, sí, cuéntame de la universidad, que ahí es como otra etapa, Entonces, o ahí qué es otra más. etapa. Entonces, en el colegio que fui, como la niña melancólica, como medio artistoide, en un colegio donde no había tanto espacio para las artes en aquella época, ¿no? Entonces yo peleaba porque no había micrófonos para cantar y, bueno, en fin, o porque no había instrumentos, o porque la clase de música era precaria, pero igual cantaba, tocaba guitarra, como que me fui haciendo mi mundo, escribía. Ujú. Y eso era muy diferente de lo que pasaba, por lo menos en mi promoción. Nada más di como una promoción que era bastante como juiciosa y muy de otra índole, o mi sensación era de no pertenencia. También eso fui descubriendo con mi proceso terapéutico, que la que se sentía marginada y por lo tanto se marginaba era yo. Yo siempre sentí que era rara, Mm. que no encajaba, que no era igual a los demás. Fue una sensación que me ha acompañado desde allá, Ya desde no, chiquita. ya no tanto. Hoy en día ya no, o sea, me siento distinta como al promedio de personas como con las que lidio normalmente, pero no es una sensación incómoda, Ujú. ¿sí? Entiendo, hoy en día también entiendo que probablemente esa sensación de desarraigo también viene de familia, ¿no? De una familia catalana que vino a vivir a Colombia. Yo misma nací en Barcelona y me vine para acá físicamente, ¿no? Entonces yo no me cabían los zapatos, entonces yo de adolescente tenía que ponerme zapatos de hombre porque calzaba 40 y no había zapatos para mujer de mi talla ni ropa de mi talla, ¿no? Como que había un montón de detalles que reiteraban esa sensación de hay algo contigo Mm. que no, ¿no? Ya hoy en día no me hace ruido eso, ¿no? De hecho me lo disfruto, Mm. pero en esa época era difícil, en la adolescencia como, uy, ¿por qué? A la vez también había un asunto económico, fíjate, como que mi familia, pues, no era una familia adinerada y yo vivía en un contexto donde sí había, ¿no? Como era un contexto sociocultural elevado y, y nosotros no teníamos la plata para sostener un nivel de vida ahí, pero igual como que culturalmente y socialmente estábamos ahí, es decir, estaba un colegio con niños y niñas que probablemente tenían zapatos de cierta marca o viajaban a partes y pues a mí no me tocaba eso tan así. Ujú. Ahora he tenido mucha suerte también porque canté con Missy durante la adolescencia y eso para mí fue como un universo que se abre. Entonces también tuve muchas oportunidades generadas también por mi mamá y por la inquietud cultural y musical, que esa es como la luz de la historia, ¿no? Como que había remansos, había lugares de expansión, había lugares de creatividad, de desahogo también, ¿no? Entonces, bueno, salgo del colegio donde me sentía rarita y como que era la gordita tierna y la mejor amiga de la gente, pero, por ejemplo, yo no tenía novio, rara vez me invitaban a las fiestas, si me invitaban a las fiestas, pues no me sacaban a bailar, ¿no? Era una sensación como de, mm, Mm. ¿no? No era tan popular. Y cuando salí a la universidad, salí del colegio y me fui 6 meses a España, pues a Europa, como a reconocer mi ciudad natal y trabajé 6 meses allá, como en trabajos de verano, me hice mi platica, viajé y para mí eso fue otra experiencia de esas expansivas, ¿no? Como salirme de la burbuja y relacionarme con un mundo que yo intuía que existía, pero que en mi contexto no, pues en mi contexto no podía tener acceso a él, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, voy a decir algo que suena bobísimo, ¿sí? Pero en mi adolescencia, por ejemplo, la homosexualidad era algo que existía como en las películas, o, ¿no? Como, y entonces en este viaje, pues conocí gente que tenía otras preferencias sexuales, me relacioné con otra gente, eh, como hice cosas que no podía hacer acá, Ujú. ¿sí? Y fue una apertura de mundo y de mente enorme. Entonces eso
por un lado me tranquilizó, como, ok, Hay más hay más cosas. cosas, no, no es tan extraño, pero por otro lado fue muy traumático tener que volver. O sea, yo me acuerdo que yo tenía pesadillas antes de volver y mis pesadillas eran que volvía. Pero tenía 18 años, ya tenía un cupo en la universidad, es decir, como que no se me ocurrió que yo me podía quedar allá. ¿Estuviste en Barcelona? Estuve en Barcelona, viajé a París, viajé a Londres, estuve como, no sé, 2 meses en Londres, estuve un mes en Ibiza, Semestre sabático de un verdad, ¿verdad? semestre de viajar y de ver el mundo, y de conocer gente, de cantar en la calle, de conocer gente, sí, como mochileros, gente de la calle, y también de estar con mi familia en Barcelona, ¿no? Los Fornaguera y los Carulla, Ujú. muy distintos ellos, los unos de los otros, además, también eso fue como entender ciertas diferencias, no, fue como muy, sí, una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, muy profunda y desgarradora también, porque pues volví. Entonces cuando volví fue un poco como que volví a la melancolía y ya no pertenezco acá. ¿Volviste a la casa de tus Volví a la papás casa de mis papás, por supuesto. y Mi a papá, estudiar? cuando yo llegué, mi papá estaba en crisis, pero pues yo no sabía. Pero luego fui entendiendo que eso era una crisis. Entré a la universidad a estudiar psicología y ahí también se me fue rompiendo mi burbuja, ¿no? Como con todo lo que empecé a leer y aprender. Creo que sobre todo los primeros semestres están muy dedicados a, ¿no? Como a fortalecer este pensamiento crítico y a entender la psiquis y a entender también la oscuridad de la mente Ujú. humana, ¿no? Entonces leer Nietzsche, leer Foucault, leer Stanislaw Zuleta, leer, sí, como, hey, ¿no? Pero eso Como ya te inspiraba más, ya eso era me lo tuyo. inspiraba mucho más Ujú. y también a la vez me siguió conectando con ese aspecto mío melancólico, tristón, existencial, de no, esto ¿para dónde vamos? Esto no tiene mucho sentido. Ujú. Entonces empieza ahí la fiesta, empiezan a verme con otros ojos y yo también a verme con otros ojos porque yo pensaba que era la gordita tierna y que no era nada. Entonces en la universidad ya empecé a sentir ojos que me miraban de otra manera y yo no podía creer que... Entonces me despertó ahí todo como una identidad distinta, ¿no? De sentirme bonita, de sentirme vista, pero siempre muy como triste. ¿Sabes? Como siempre triste, con una pulsión autodestructiva muy fuerte, unas crisis fuertes. Yo siento que yo en la universidad me disocié un par de veces. Y cuando digo disociarme es eso, como no estar presente, como no poder estar presente en la realidad y estar en un mundo un poco paralelo. Y ahí ya había trago. Ahí ya empezó el Ujú. trago, como fue una forma también de empezar a relacionarme con ese aspecto fiestero, eufórico. Entonces, por supuesto, el trago me calmaba la tristeza, ¿no? Ujú. Entonces tomaba trago y era la reina de la fiesta. Y entonces, sí, pues lo que hay que hacer cuando uno es joven, ¿no? Es como Ujú. parte, un poco parte de, pero sí tenía unos como tragos muy malos, Ujú. ¿no? Malos, malos, como que podía haber mucha euforia y siempre terminaba por allá en la oscuridad sintiéndome muy mal, llorando otra vez con estas ideas de yo para qué estoy aquí, yo no quiero estar aquí, la vida es muy difícil, ¿no? Ideas otra vez de no. Como muy, yo lo he nombrado como haciendo el striptease a la muerte, ¿no? Mm. Sí, como un poco con ese coqueteo, con la idea de muerte. Em, Hasta que, bueno, ahí conocí al que fue mi esposo, que fue saliendo del colegio y durante la primera época de la universidad éramos muy amigos, éramos mejores amigos. Entonces él como que me acompañó mucho en esas exploraciones de la oscuridad y de lo macabro y ahí tuve mi primera crisis depresiva, precisamente por esta relación que ya se volvió más que una amistad y yo empecé a darme cuenta de que podía hacerle mucho daño y que era la única persona en la que yo confiaba realmente. Ahí ya me había ido de mi casa, yo me fui a los 21 años de la casa de mis papás, pues malida, porque fue como una huida.
básicamente. querías tu libertad y querías tu cosa. Que sí, había demasiada tensión y yo sentía que me estaba enloqueciendo ahí, que nos estábamos haciendo mucho daño todos, que no había posibilidad de hablar de lo que estaba pasando. Entonces, contexto, ahí ya en ese momento yo ya me había enterado de que mi papá tenía 2 hijas por fuera, o una, después me enteré de la otra. Entonces era muy difícil sostener esa situación que nadie sabía, pero todos sabíamos. Y la familia seguía funcionando como si nada, entonces había mucha resentimiento, rabia, ¿no? Y todo esto sin poder hablar, Hmm. Porque sin era como que, la costumbre en la casa. Como, sí, no se hablaba de eso, no se habla de Bruno, ¿qué es ese ¿sí? dicho? Yo no sé si tuviste la película Encanto, que son esos como Ah, secretos familiares, ¿no? Personajes de los que no se habla o situaciones de las que no se habla. ujú, Entonces, pues en mi familia nuclear, mi hermana y yo, mi hermana, la que me sigue y yo sabíamos, la chiquita no sabía, y mi mamá sabía, pero pues, ¿no? Todo seguía como si nada pasara y eso generaba muchas tensiones, ¿no? ujú. Y a todas estas mi papá entrando y saliendo de sus crisis, gastándose la plata que no tenía, o sea, como unas situaciones difíciles, ¿no? Y mi mamá como cargando todo esto Mm. con hijas adolescentes en la universidad. Entonces no se hablaba de nada. No se hablaba, éramos una familia linda, Ujú. ¿no? Pues porque papá tan guapo, la mamá tan bonita, las niñas tan lindas, tan juiciosas, tan buenas estudiantes, pero adentro era... Y Uf. entonces, Bueno, entonces en la universidad y fue cuando tuve mi primera crisis depresiva, que fue realmente cuando se abrió la posibilidad de empezar a mirar mi mundo interno, empezar a mirar mi historia, empezar a mirar mis dolores, a entender de dónde salían las cosas, ¿no? Como que tal vez sí había razones para sentirme triste, ¿sí? Tal vez sí había razones para dudar de que la existencia fuera un lugar grato, ¿sí? para que fuera, mejor dicho, lo empezaste. Dudar, Ah, dudar de la existencia como un lugar grato. Está ujú, bien dudar, ¿me entiendes? ujú, Pero hasta ese momento como era algo ajeno, como que yo, ¿por qué dudo de ujú. la vida, no? Pero entonces fue como contactar con mis experiencias de niñez y decir como, uy, como aquí hubo cosas bien difíciles, ¿no? Y ahí cómo Ir te al colegio con ayudaste. marcas en las piernas o con marcas en la cara, ¿no? Esto para mí es difícil contarlo porque yo no quiero satanizar a mi mamá de ninguna manera. Eso ya está absolutamente como que sanado, ¿no? Yo amo a mi mamá profundamente y agradezco mi historia tal y como fue, que quiero poner esa claridad acá. Ujú. Agradezco mi historia tal y como fue, no le quitaría una sola cosa, no cambiaría nada. Sí, porque entiendo que ese ha sido mi camino sagrado. ¿Cómo llegaste a eso? ¿En qué momento ya como que aceptaste y agradeciste? Como Pues, va a decir esto la primera vez. claro, esto yo creo que no puedo decir cuándo, porque ha sido como un construir, ¿no? Pero por lo menos el empezar a mirar mi historia, deprimirme, pues en ese momento fui a donde una psiquiatra porque una profesora en la universidad me ayudó, una profesora hermosa que siempre me vio completa, que eso es divino, ¿no? Siempre hay gente que te sostiene, o sea, eso para mí ya está claro, siempre hay algo que te sostiene, nunca estás totalmente desamparado, siempre hay algo, la vida es maravillosa y la vida te da, te quita y te pone, Y ¿no? da, aparecen esos Y ángeles da, en cualquier momento, exacto, sí. siempre hay un ser que te ayuda a reconstruir los vínculos, que te ayuda a confiar, que te sostiene. Entonces yo me encontré con muchos de esos en la vida, mi profesora, mi psiquiatra que me recibió sin que yo pudiera pagarle, porque pues yo me fui antes de acabar la universidad, entonces yo pagaba mi carrera, vivía donde una tía, pero pues no vivía de gorra totalmente, sino que cubría ciertos costos, me cubría mis gastos. Entonces trabajaba. Entonces esta mujer que me recibió y sabía que yo no podía, entonces me daba la droga, ella me la daba. Y es decir, y fue un espacio divino, muy sanador para mí. Iba a terapia individual, iba a terapia grupal, ahí, en esa época. Conocí gente maravillosa en ese grupo terapéutico, ¿no? Hubo figuras maternas, hubo pares, hubo, sí, como una sensación de contención
muy bonita, ¿no? Como muy reparadora. ¿Eso era con Isabel Cuadros? Ahí Con llegaste. Isabel Ella es la Cuadros, psiquiatra. con la doctora Isabel Cuadros. Ella es mi psiquiatra, Ah, ¿sí? wow. A ella llegaste por primera A vez, ella ella fue. llegué, ese fue como mi primer espacio terapéutico real, porque antes yo había probado algunos terapeutas por ahí en la universidad de a poquitos, pero el primer proceso terapéutico mío fue con Isabel, en terapia individual y en terapia grupal. Y en grupal, quien acompañaba a Isabel era Eduardo Villar, también hermoso, ¿no? Y ahí ¿Sí? cancelaste el trago Entonces y hubo ahí un cancelé el cambio. trago, cero trago, porque además estaba tomando antidepresivos. Y ahí se me abrió como todo un mundo de... Ahí empecé yo a entenderme, ¿no? Lo primero fue poder pelear con mi papá y mi mamá y poder decir como si esto no estuvo bien, esto fue difícil, Literalmente ¿sí? sentarte con ellos y hablar. No, con mis padres internos. Yo, pues afuera hice peleas hartas, ¿no? Pero digamos que no era una pelea, no era una conversación, era una pelea. Y adentro sí empezó a establecerse esa conversación con esas figuras de papá y mamá. Lo primero fue como poder pelear y odiarlos, ¿no? Y ahí como en las terapias, En las escribiendo. terapias, como cuando me ponían de afuera, como te maltrataron, o sea, como eso no es normal, ¿no? Que te peguen no es normal. Que te digan cosas como esas no es normal, no está bien, ¿sí? Eso no está bien, porque yo creo que yo venía acostumbrada a que eso era parte de la vida, ¿no? Entonces que te diga alguien afuera, un adulto, que te diga, no, eso no está bien, ¿no? Eso no está, no es correcto, ¿sí? Duele, es triste, ¿no? Como empezar a conectar con mi emocionalidad y ponerle palabras a eso. Y para mí ese proceso terapéutico se agotó y me fui, porque se agotó porque yo empecé a sentir que, bueno, ya, o sea, ya entendí que mi familia no fue la más funcional, fue difícil, hubo cosas duras en la infancia, ¿no? Eh, que hay cosas de linaje ahí que también como de linaje llamo yo como de abuelas, abuelos, ¿no? Que están no dichas, enfermedad mental bastante en la familia, cáncer en la familia, ¿no? Depresión en la familia, pero nadie dice nada, ¿no? Nos medicamos todos y cada uno con su rollo, ¿no? Mm, muy común. Psicosis, ¿no? Y todo esto pues tú lo vas viendo, es decir, a veces en el momento es difícil verlo, ya luego cuando vas mirando la historia y vas mirando hacia atrás y vas atando cabos y te vas dando cuenta de patrones y te vas dando cuenta de cosas que se repiten, entonces dices, uff, aquí hay un asunto, ¿no? O varios asuntos. Y mi responsabilidad es hacerme cargo de lo que yo puedo hacerme cargo. Entonces digamos que ese proceso terapéutico con Isabel, yo siento que se agotó porque como que ya tuve mucho de reflejarme como la niña que fue maltratada, que fue, ¿no? Como que Todo lo que has contado hasta ahora. eso. Y de repente empecé a sentir, y bueno, ¿y cuál es mi responsabilidad en todo esto? Sí, como que ya empecé a sentir que yo necesitaba ya asumir una responsabilidad, asumir la responsabilidad, ¿sí? Y decir, ¿cuál es mi rollo? ¿Cómo me relaciono yo con todo esto? Y empecé a sentir que necesitaba otro tipo de, ¿sí? De abordaje y entré a psicoanálisis con otra de mis mujeres ángeles, que fue Cecilia Muñoz, mi psicoanalista, y en ese proceso de psicoanálisis duré 8 años, como 8 años en diván, Constantes, semanal o quincenal. semanal, al principio muy juiciosamente, como semanalmente, que eso también fue súper importante para mí, ¿no? Como yo creo que me he gastado mucho dinero en mi proceso personal, pero para mí era como un servicio básico, ¿no? Yo Ujú. sabía que mi salud mental requería de un acompañamiento constante, ¿sí? Que era eso, porque yo en algún momento probé el límite con la psicosis. Yo sí creo que en algún momento sentí que yo podía ¿Qué es que uno y que como que sentías? disociarme, ¿no? Ujú. Como hubo un episodio en particular en que yo estaba bastante zafada y alguien me cogió y me centró porque yo iba a hacer locuras, ¿no? No voy a entrar en la anécdota nuevamente, hay cosas, son muchos detalles, pero sí fue, yo lo llamo el día que no me psicoticé, Ujú. ¿sí? Que me encontré con alguien que me agarró de la mano y me dijo, venga, sentémonos, hablemos, esto no está bien, aquí hay un límite, ¿no? Esto que usted está diciendo y está queriendo hacer no es correcto, no está bien, no es normal, ¿no? Pilas.
Entonces sí siento que yo probé mucho esos límites y como, sí, de exponerme mucho también, ¿no? De exponerme luego en la universidad, hice cosas, ¿no? Como, en las prácticas universitarias que fueron en Kennedy, que también fueron súper duras, hermosas y súper enriquecedoras, pero también, ¿no? Como de cuestionarme mucho, de ver las realidades de otros Oyendo ángulos, historias de otros. oyendo historias de otros. Cuando empezamos a relacionarnos con gente en Kennedy, que nos dijeran como, bueno, ya las han visto con nosotros, entonces ustedes no pueden llegar siempre en el mismo bus ni a la misma hora, tienen que llegar a horas diferentes, tienen que coger caminos distintos, no se vayan por vías principales, y nosotras éramos estudiantes de psicología en la Javeriana, ¿no? Unas huevas, o sea, como empezar a ver el mundo, ¿no? Ujú. Y había muchas cosas muy confusas, o sea, no. Y ahí, digamos, ¿cómo dirías que volviste eso a responsabilizarte y a empezar el Eso, camino más, como más aliviada? con la terapia y Ujú. con psicoanálisis, o sea, primero el proceso psiquiátrico con Isabel y los antidepresivos, yo luego ya empecé a sentir que lo que más me había ayudado no era tanto la medicación, sino la terapia y la contención. Luego mi experiencia en psicoanálisis fue brutal, como de ir a los orígenes profundos de las cosas, entender mi sistema familiar, entender mis dinámicas, ¿no? ¿Te sirvió mucho aunque fuera lento o no fue Me lento? pues yo hoy en día digo, sí, el psicoanálisis es un método lento, yo hoy en día no entraría a psicoanálisis otra vez, pero también reconozco el bien que me hizo. Ujú. Ese ritmo, 3 veces por semana, 6 días de la mañana, ¿no? Juiciosa, hacer esa inversión, fue una estructura, eso fue, ¿no? Una estructura que me ayudó mucho a sostenerme y a ir construyendo una personalidad adulta, ¿sí? Ujú. Eso Qué fue. es eso? Que eso es muy interesante y uno en verdad no sabe cuándo se vuelve adulto, o yo todavía no lo No, tengo creo tan que claro. seguimos Mm. volviéndonos adultos constantemente. Eso no es como listo, aquí fue, ¿no? Ujú. Es como volvernos adultos, es volvernos conscientes de nuestros aspectos infantiles, por ejemplo, Ujú. ¿sí? De cómo se salen esos aspectos, de cómo a veces reacciono desde un lugar infantil, de una herida profunda, ¿sí? De algo no resuelto de mi infancia, y darme cuenta de que esos aspectos míos seguramente me van a acompañar el resto de mi vida, pero que yo tengo posibilidad de gestión sobre eso, de acompañar esos aspectos míos, de verlos, de no responder o reaccionar siempre desde ahí. Mm. Entonces, ese proceso de psicoanálisis creo que fue como el primer paso para eso, ¿no? Trabajar con los sueños, con un montón de cosas simbólicas, de adquirir lenguaje para poder nombrar las cosas que me pasaban, ¿no? Sacar cosas que estaban en la sombra, ¿no? La ropa sucia, como llaman, la ropa sucia se lava en casa, bueno, y se lava también en el diván del analista. Ujú. Y luego empecé a sentir como que se me iba quedando, ¿no? Como que ya ahí entendí, ¿no? Entonces es muy, porque el psicoanálisis es esto, ¿no? Mucho desde la razón, desde pensar. Y aunque sí hay contacto con la emoción, creo que a veces, ¿no? Como que se queda un poco corto, es muy de entender, de lógica, de sí, de aprender, del pensamiento. El cuerpo está quieto, Ujú. ¿sí? El cuerpo está quieto. Y si bien uno puede hablar del cuerpo, pues no es lo mismo hablar del cuerpo que ser cuerpo, Ujú. que encuerparse, Mm. ¿sí? Entonces ahí empezó mi exploración. Todo esto en paralelo con la maternidad. ¿Tuviste tu primer hijo por Entonces ahí cesárea? vamos, ¿no? Como me casé con mi mejor amigo, Ujú. como a los 27 años, creo yo. Ahí creo que fue una época estable de la vida, como una bonita época, como de muy construir mi vida desde muy conscientemente de lo que estaba haciendo. Y tuve mi primer hijo, quedé embarazada de mi primer hijo, todo normal, entre comillas, ¿no? Yo con unos anhelos de tener un parto natural, siempre me imaginaba como un parto, como jalando cuerdas, yo de pie al lado de un árbol, y cuando yo decía, eso me encantaría, todo el mundo me miraba como, ¿de dónde sacas estas cosas, no? Esto fue hace 18 años, ¿de dónde está? Y yo, pues sí, no sé de dónde salen estas ideas, pero pues son ideas, ¿no? Mi mamá me decía mucho, ¿por qué todo lo tuyo tiene que ser raro? Porque todo siempre tiene que ser raro, porque tienes que buscar algo que sea diferente, difícil.
Y yo, pues no sé, ¿no? Pero siempre tenía ese impulso de cuestionarlo todo, de mirar qué hay más allá, de ver el aspecto sombrío de las cosas, entonces sacar la sombra a la luz y decir, ¿por qué esto es así? No me gusta esta parte, ¿no? Y eso incomodaba un montón, ¿no? Ujú. Sobre todo en un entorno social donde todo tiene que ser bonito y todos somos correctos. No sobra, mi abuelo materno era diplomático, entonces había como siempre un deber ser Diplomacia. bastante, Sí, sí, ¿no? ajá. Como todo bien puestecito donde debía ser. Entonces tengo mi primer embarazo y yo convencida como muy ingenuamente de que era obvio que iba a tener un parto natural. No fue un parto natural. eh, Hubo cesárea. No cuestiono, ya hoy en día ya no me cuestiono tanto y si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, pero sí fue una experiencia dura para mí. eh, Como sé que para muchas mujeres, ¿sí? Y una sensación de haber sido como despojada de una experiencia o de un momento que era muy mío y muy íntimo, ¿no? Y empecé a conectar con ese aspecto de la medicina, ¿no? Que para muchas mujeres es, no, no pasa nada, prográmeme la cesárea. Bueno, para muchas es así, para otras tantas no. Entonces me separaron 7 horas de mi bebé. Yo no pude ver a mi hijo en 7 horas y yo me acuerdo de la angustia que eso me produjo. Y hoy en día todavía cuando hablo de eso da dolor de estómago y se me para el corazón. Es una sensación de que es este vacío tan profundo, ¿no? ¿Y dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Yo quiero ver a mi bebé. No, mamita, está en cuidados intensivos. Bueno, en fin, no voy a contar la historia con detalle, pero sé que esa experiencia me movió profundamente y me deprimí otra vez. Otra de mis depresiones así fuertes fue depresión postparto, que yo no podía, es decir, me preguntaban cómo estaba y yo rompía a llorar. Y yo Desde no, el día uno, todo, desde ese momento, desde pues. el día uno no fui tan consciente, yo empecé a ser consciente que estaba deprimida ya más adelante. Todo fue difícil, la lactancia fue difícil, ¿no? Entonces entré en ese inframundo del posparto que pocas mujeres eh, como de lo que, o no sé, hoy en día creo que se habla más de eso, pero en esa época no se hablaba de eso. Y después me fui enterando y fui investigando, ¿no? Como todas mis experiencias de vida me llevan a investigar y profundizar en ese aspecto, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre el posparto, la depresión posparto, qué pasa en el posparto. Y pues sí, el posparto es un mundo paralelo. Es un mundo paralelo, oscuro, difícil, solitario, misterioso, para el que no nos preparamos. Y bueno, y el posparto, incluyendo la experiencia de parto, ¿no? Entonces ahí empecé a relacionarme con la experiencia de parto de otra manera y por qué esto está tan medicalizado. O sea, el parto es una experiencia, todos hemos nacido por un parto, es una experiencia natural. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces empecé a cuestionarme, a cuestionarme, a cuestionarme. Y ahí empezó otro camino de empezar a relacionarme con mi cuerpo. ¿Yo por qué me desentendí de mi cuerpo de esta manera? ¿Sí? ¿Por qué le entregué el poder de mi cuerpo a otra persona sin ni siquiera preguntar? Y ahí empecé a tener este proceso de reconectar con el cuerpo, de empezar a hacer yoga, de empezar a entender cómo iba esto ¿sí? De entender esta máquina, de conectar con las sensaciones, de entender que las emociones se sienten en el cuerpo, que el cuerpo tiene mucha información a la que no accedemos porque estamos acá todo el tiempo pensando, pensando y resolviendo el mundo en la cabeza, ¿no? Y la vida mientras tanto sucede. ¿Dónde? En el cuerpo, Mm, ¿sí? Porque toda la experiencia de la vida sucede en el cuerpo. Tocamos, olemos, vemos, oímos, mm. sentimos en el cuerpo, pero todo lo volvemos una historia, un pensamiento. Entonces ahí empezó esta exploración ya de ir más al cuerpo. Y ahí viene mi segundo embarazo y yo y no quiero que me hagan cesárea y en esa época era impensable que hubiera un parto, o sea, por protocolo le decían a uno no puedes tener un parto natural después de cesárea. Y yo que sí puedo, que no puedes. Y yo empecé a leer, a buscar los libros, los estudios, ¿no? Otra vez terca como una mula, ¿no?
Y ahí ya, ¿qué es esta obsesión? ¿Por qué estás tan obsesionada con el parto natural? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no te dejas hacer una cesárea y ya? No es tan grave. Y yo decía que no y que no y que no, ¿no? Ahora yo decía, si eso es lo que toca, tocará, pero yo necesito saber que yo fui hasta el último recurso, ¿sí? Para tener un parto natural. Y lo tuviste. Bueno, ahí pasó en ese interín, como también parte de la depresión postparto, fue que a una prima hermana mía, tenía 19 años, le diagnosticaron cáncer. O sea, ahí en el embarazo mío se murió mi abuela materna. Luego de esto se murió un tío mío que yo adoraba, también se había muerto. O sea, otra vez volvemos al contacto con la enfermedad y la muerte. Otra vez esto muy presente, otra vez hubo una racha así de enfermedad y muerte, ¿no? Como... entonces, 2 semanas después de haber nacido Juan, mi primer hijo, diagnosticaron a mi prima con cáncer. Entonces, ese primer año en depresión postparto fue ver a mi prima morirse, ¿no? Extinguirse. Entonces, otra vez estas dos fuerzas, ¿no? Opuestas. Y yo tratando de creer en la vida y confiar en que la vida, ¿no? Como todavía con una visión muy de vida-muerte son dos cosas diferentes. Hoy en día pienso que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo, pero ahí está, ¿no? Hoy en día pienso que es lo mismo porque he atravesado esos momentos, ¿no? Y bueno, pues se murió mi prima, duro, o sea, duro, doloroso, ¿no? Como ver, todo doloroso en todo sentido, ¿no? Una madre que tenga que ver a su hijo morir por una enfermedad es una cosa, ¿no? Toda la familia, ella, en fin. Pero también aprendí mucho, ¿no? Ella me dejó un legado bien bonito. Ella estuvo viva hasta el último segundo. Y hasta el último segundo dijo a mí, como, no me entierren, ¿no? Como yo todavía estoy aquí. Y como íntegra como en su proceso, hermosísimo a la vez, ¿Joven? ¿no? Se murió a los 20, Uy. sí. Entonces la belleza colateral, ¿no? Ella era muy par con mi hermana menor, también muy amigas eran. Entonces, bueno, volviendo a la historia del parto, todas estas cosas me hacen a mí, ¿no? Me mueven por dentro, ¿no? Es como la vida no es, o sea, la vida no es así como este cuentico tan Plano, sí. plano, ¿no? La vida, es profunda y tiene recovecos y, ¿no? Y a mí esos recovecos me llaman, ¿sí? Yo quiero investigar, yo quiero ser dueña de mi cuerpo, quiero, ¿cómo así que alguien me va a decir cómo tengo que estar para parir? O sea, hemos parido toda la historia de la humanidad, ¿cómo así que ahora no se puede esto, no se puede lo otro, tienes que estar acostada, no puedes esto, no? No. Entonces me preparé, ahí me encontré con el Kundalini Yoga también, que fue, ¿no? Como que la vida me ha ido poniendo las prácticas y las experiencias, ¿no? El Kundalini Yoga para mí fue como transformador, Ujú. ¿sí? Fue ¿Por qué? ¿Qué te dejó así el dominio brevemente? del cuerpo, o sea, entender, fue como, no sé, es como si me hubieran destapado una cosa que antes estaba dormida. La energía de Kundalini. Tal Ajá. cual, yo Sí. creo, ¿sí? ¿No? Pues para mí fue eso, ¿no? Ujú. Como que se despertó esa vaina y fue como conectarme con una cosa mucho más grande que yo y dejarme atravesar por esa fuerza de la vida, ¿sí? Y entender que yo soy solamente un pedacito, ¿no? Y que el dolor es una experiencia, es física, pero lo que nos hace difícil sentir el dolor no es lo que sentimos en el cuerpo, sino es lo que pensamos de lo que sentimos en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, esa diferenciación. Entonces me preparé con una gran maestra, también Paola García, que se murió ya también, maestra de Kundalini, hermosa ella, que me enseñó mucho. Y bueno, y me encontré con Mauricio Espinosa, que fue mi médico partero, ginecólogo partero, que también se murió. O sea, qué curioso, ¿no? Mm. Y estas fueron las personas que me acompañaron con dulas y con mujeres maravillosas que me entrenaron para parir. Ujú. Y parían mi segunda hija en casa. Entonces eso para mí fue como un gran despertar y un entender como esta vaina no es como se la cuentan a uno y ahí hay mucho por hacer. Entonces ahí me empecé a interesar por el posparto, por la crianza, por acompañar mujeres en ese tránsito, Y ahí porque no hubo es... depresión ni nada.
otras cosas. o amagos, ¿no? Porque Ujú, pues la melancolía, hoy en día yo pienso, ¿no? La melancolía es un aspecto de mi personalidad que está ahí, mm, ¿no? La tristeza es como mi emocionar, o ha sido mi emocionar básico desde que recuerdo, y está bien, ¿no? Como pues ya no peleo con eso, ujú. ¿sí? Ahí también hay una fuerza profunda y hay un poder profundo de conexión con el otro, de empatía, de compasión, de ternura, De de, de creatividad, sí. creatividad, de poder entrar en la profundidad, de no asustarse Con con lo que es eso. difícil, Ujú, ¿no? Que pues terapéuticamente pues es un tesoro. ujú, Entonces, bueno, esta experiencia fue todo un despertar espiritual. Entonces ahí creo yo que la experiencia de parto en casa, ¿no? Y acompañar a mujeres en el posparto. Y ahí creo yo que me empecé a distanciar de mi compañero. ujú. Sí, como que yo empecé a tener un despertar espiritual, yo lo llamo así, porque no tengo otra palabra. Sí, de sentirme más conectada con un aspecto más grandioso, divino, por así decirlo, de la existencia y no siento que estuviéramos caminando juntos, empezamos a ir por lados muy distintos. Em, y bueno, ahí el caso fue como que me volví dula, ¿Te me formé separaste como de él? dula, eso fue al tiempo después, ahí empezó como Ujú, la crisis, ¿no? Y con la exigencia, yo creo que muchas personas parejas que acaban de tener hijos o que tienen hijos chiquitos entenderán mucho a lo que me refiero, ¿no? La llegada de los hijos es un golpe fuerte para una pareja y hay que saber surfear esa ola y ponerse las pilas y a veces no sobrevive la pareja porque es muy exigente, es muy exigente. Pasan muchas cosas en el posparto y pasan muchas cosas en la crianza, ¿no? Y pues un hijo separa a la pareja, ¿no? Y cosas que antes no importaban y que no eran, se podían llevar en el momento en que están los hijos, es como si la tabla de valores de cada uno se imprimiera en piedra y eso empieza a hacer un ruido. Y pues lo veo yo hoy en día, ¿no? Como terapeuta, cuando acompaño parejas o acompaño mujeres u hombres que acaban de volverse padres, hay un llamado a evolucionar profundo. Y si uno no lo atiende, es muy difícil que sobreviva. Yo siento que vivir en pareja es una invitación a la evolución espiritual de alguna manera, pero más aún la maternidad y la paternidad, eso es como lo mismo a la enésima potencia, ¿no? Es como, bueno, aquí entramos a un nivel de complejidad superior, ¿no? Y ¿Y ahí bueno, pasó la prueba de la relación o se separaron? ahí nos separamos cuando los chiquitos, bueno, y esto pasó porque también yo tuve como mis inquietudes de abrir la relación, de probar otras formas de relacionar. Yo empecé a sentir que el modelo de matrimonio me estaba Mm, aniquilando. ¿Sí? Como que yo tenía 37 años, tenía un hijo de 37, como 6 años y una hija de 4 años. Y yo decía, ¿y así va a ser esto? O sea, este es el juego para el resto de la vida. Y empecé a sentir que me iba a apagar. No puede ser que esto sea el resto de la vida. Resolver pedos y producir plata para mantener gente. Esto no. Y empezó ahí como también un revuelco, ¿no? Como... Y mi inquietud nuevamente, ¿no? Esta cosa de busquemos, exploremos, abramos la relación, exploremos otras cosas. eh, Siempre en búsqueda y siempre conociendo otras cosas. Y yo muy así y mi entonces pareja muy como en su vuelta muy práctica y funcional como con su manera de ser, ¿no? Entonces, pues, dos caminos que se fueron separando, separando, separando hasta que ya no dio más la relación. Pero esto, yo creo que todo ha sido, bueno, ahí yo tuve una, como experiencias
una experiencia en particular de una relación muy fuerte, tormentosa, ¿no? Como de haber bajado con otra persona, de haber bajado al infierno y volver. Nuevamente pasa esto, ¿no? Es como que sé que estoy entrando en una dimensión muy oscura del ser y voy con toda, En esa ¿sí? relación En dices. esa relación, ¿no? Ujú. Hoy en día la nombro como un encuentro con mi propia sombra, como poder ver, se destruyó mi identidad por completo, lo que yo pensaba que yo era, ¿no? Yo todavía, aunque era rebelde y aunque era buscadora, todavía tenía una tendencia muy fuerte a ser buena, ¿sí? A ser buena mamá, a ser buena esposa, a ser buena mujer, a ser buena hija, a ser buena hermana, ¿no? Como esta cosa muy importante de guardar la imagen y de ser buena, ser buena, ser buena. Y bueno, esa identidad ya no dio más. Pero que hay sin detalles si no quieres, pero fue que te transformó esa relación, sacó un lado Sí, tuyo fue una muy... relación en donde viví, en donde me abría la posibilidad del poliamor, de que no era poliamor, o sea, hoy en día lo nombro, no, no era poliamor, una cosa el poliamor creo que es una bonita intención, creo que es difícil lograrlo, no imposible, pero requiere de una madurez emocional que pocas personas tienen, ¿sí? Para que sea algo sostenible, digo yo, y no se convierta como en un salir con personas y tener relaciones que se vuelven como experiencias, experiencias y experiencias y experiencias, ¿no? Que sea algo sostenible y profundo requiere de mucha madurez emocional y de, bueno, en fin. Eso lo entendí probando, ¿no? Pero la promiscuidad es una cosa muy distinta y muchas veces hay promiscuidad disfrazada de poliamor, ¿no? Está esta excusa de quiero tener sexo con muchas personas y es más cómodo llamarlo poliamor que llamarlo promiscuidad. Ahí también fui entendiendo un montón sobre la energía sexual. Eso me sirvió muchísimo, muchísimo. Y hoy en día tengo muchas claridades para mí con la energía sexual, que para mí es un gran tesoro, ¿no? A mí, esto que la gente diga como, no, no tenemos nada, solamente estamos disfrutando, ¿no? Y digo como, qué paradójico que la manera más íntima de encontrarse con otro, que sea como dejar que otro entre dentro de mi cuerpo, sea hoy en día una forma de evitar el contacto a veces. El contacto El emocional. contacto emocional, ¿no? Que muchas veces hoy en día el sexo es una forma de evitar el contacto emocional, ¿no? No importa, es placer. Y está desligado del afecto. Yo hoy en día digo eso es imposible. Si está desligado del afecto es porque hay una disociación y porque no estás haciéndote cargo de algo. ¿Sí? Porque somos seres emocionales completos, ¿no? Y esto no es un hueco que está desligado del resto de mi cuerpo, o de mi mente, ¿no? Yo soy completa. Y si dejo entrar a otro en mi cuerpo, dejo entrar a una energía, hay todo un ser dentro de mí. Eso no es como poca cosa, ¿no? Todo esto, fíjate cómo he ido entendiendo cosas a lo largo de la vida y a lo largo de meterme en la boca del lobo y a lo largo de ser terca y de... Y ahí solo por curiosidad, si quieres fuera del micrófono, pero esa relación que te fue como promiscuidad y te dio muy duro, Sí, te sacó un lado oscuro. me Ujú. desbarató porque yo tenía una idea muy romántica del amor y de las relaciones y del cuidado mutuo y de la integridad y pues ahí rompí todo. ¿Sí? Me encontré en dilemas, me encontré en a veces la necesidad de mentir y no mentía, pero entonces ahí me daba cuenta de que no siempre decir la verdad es necesariamente lo mejor, pero yo tengo esta creencia profunda de que yo no digo mentiras, entonces me vi en situaciones muy difíciles para proteger al otro y entonces ahí empecé a entender como, pucha, es que vivir en integridad es un trabajo, ¿sí? Y no es fácil mantenerse en integridad. Y para mí, esa es una brújula. Para mí, ¿sí? No hay, eso es no negociable. Y para mí la integridad es no negociable, ¿Cómo la ¿sí? defines? Y para mí la integridad es que todas mis dimensiones estén alineadas, ¿sí? Como que yo sienta que lo que pienso, siento, hago, digo, está más o menos en el mismo, Ujú. como, sí, fluye en el mismo campo, que no estoy diciendo una cosa y haciendo otra, o sintiendo una cosa y pensando otra, o en fin, ¿no? Como que no hay mucha separación entre
los diferentes aspectos de mi ser. Cada vez yo soy la que soy y soy completa, ¿no? Yo en mi trabajo como terapeuta yo no soy una persona distinta, soy toda yo, me pongo toda yo, ¿no? No es como que aquí soy la psicóloga y no, yo soy el mismo ser en todas partes. Entonces para mí eso es la integridad, ¿no? Una cosa, un indicador que me ha servido mucho es es como si yo tengo vergüenza de que mis hijos sepan algo de mí, alguna cosa, es porque ahí hay un trabajo. ¿Sí? Ahí hay algo que está fuera de lugar. Y eso para mí ha sido como un indicador clave. ¿Sí? Sé que muchas personas pueden no estar de acuerdo con esto, porque sé que los hijos no tienen por qué enterarse de un montón de cosas, pero digo como en un... Sí, como lo que sea necesario saber para ellos, Exacto, no, sí, es decir, no las no quiero decir intimidades, que sí. yo tengo que estar contándoles cómo es mi vida sexual con lujo de detalles, no, no es eso. Pero si yo siento vergüenza de que mis hijos sepan algo de mí, es porque hay algo que tengo que revisar, ¿sí? Y entonces eso para mí es, por ejemplo, un buen indicador. Si a mí me da pena, y seguramente he hecho muchas cosas que me han producido vergüenza y he tenido las conversaciones con mis hijos, pero entonces ha sido cómo lo trabajo con mis hijos, cómo les puedo contar, esto me pasó, yo tomé esta decisión en un momento en que era lo mejor que podía decidir, me duele, no estuvo bien o no está bien o fue difícil para mí, y tener las conversaciones con mis hijos, ¿no? Y ahí cuéntame, digamos, cuándo aparecen la danza sagrada, las medicinas Bueno, sagradas. es que todo esto va muy trenzado, ¿no? Ahora que te cuento la historia es tan difícil separar los caminos, ¿no? Porque es que es el camino sagrado y el camino sagrado te lleva, ¿no? Después ves para atrás y es obvio, ¿no? Por ejemplo, haber aprendido a acompañar partos y haber acompañado partos, hoy en día digo, esto fue el entrenamiento para acompañar medicinas sagradas, ¿sí? Acompañar un parto como yo lo acompaño y como me habría gustado, como me acompañaron en el segundo y me habría gustado haberme acompañado en el primero, es dejar que la persona, ¿no?, haga su vuelta y estar disponible para ese otro sin intervenir demasiado, ¿sabes? Desarrollar esa capacidad de saber cuándo tienes que tocar al otro y cuándo no, cuándo tienes que darle la mano, cuándo no, ¿sí? Cuándo necesita el otro pasar por ese túnel y cuándo necesita que le acompañes a pasar por ese túnel. Cuándo hay que sacarlo y decirle, abre los ojos y mírame, y cuándo hay que dejarlo que cierre los ojos y se vaya, ¿no? Esas son cosas que se van desarrollando solo en la experiencia de estar con el otro en procesos profundos de transformación, que puede ser un nacimiento o puede ser una ruptura emocional o puede ser una enfermedad o puede ser la muerte, ¿sí? Todos son procesos de vida, muerte, vida, de morir y renacer, ¿no? Entonces, bueno, llovió. No importa, Eli. Entonces ahí empieza como el contacto con el cuerpo, ¿no? En esta exploración de yo quiero parir y kundalini y llevarme un poco más allá del límite, entender que cuando la mente dice te duele mucho, no puedes más, es el pensamiento tratando de protegerte con muy buena intención, pero a veces no hay necesidad, ¿no? A veces yo no necesito que me protejan de mi propio dolor, por ejemplo en el parto. ¿Sí? Si estoy teniendo una contracción, no necesito que me protejan de la contracción, sino necesito permitir que la contracción sea, ¿sí? Entonces, ese entrenamiento de ir entendiendo cuáles pensamientos son reactivos y cuáles pensamientos puedo cultivar y como sostener para ayudarme cuando necesito ayudarme, fue el comienzo de mi trabajo con el cuerpo. Luego ahí me encontré Carolina Rudas, que es la única profesora de 5 ritmos en Colombia, que se estaba formando en 5 ritmos, amiga de los amigos, nos invitó a sus prácticas de 5 ritmos y encontré los 5 ritmos y para mí esa ha sido como la práctica por excelencia, ¿sí? Que es danza, que es meditación bailada y tiene una filosofía de fondo y una que yo pienso que es brillante, ¿no? Con los 5 ritmos, lo que decía Gabriel Roth es que todas las cosas en la vida tienen 5 ritmos y todo pasa por esos 5 ritmos y hay una ola, ¿no? Que son el fluir,
staccato, caos, lírico y quietud. ¿Sí? Y si tú detallas las cosas en 1000 fractales, todo tiene esos 5 ritmos. Y es divino cuando, bueno, practicarlos y entender cómo es que la vida está ahí. Y a veces estoy en caos, y a veces necesito estar en quietud y estoy en no sé qué. Cómo empezar ¿Staccato qué es? Staccato es eso que tú acabas de decir. Como con... Lineal, claridad, sí, es la claridad. Es el movimiento de la claridad y de la comunicación. ¿Sí? Entonces son movimientos lineales que tienen un principio y un fin, que son directos, ¿sí? Que son muchas veces repetitivos, pa, 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 ¿no? Y esa práctica me ayudó a ir incorporando una sabiduría, ¿no? Como integrando la emoción, el pensamiento con el movimiento y entender que a veces en la vida estoy en caos y cómo me sostengo en el caos que es la vida, ¿sí? Si hay una quiebra, dificultades, pues de ahí en adelante han pasado dificultades económicas, rupturas. Luego vino el suicidio de mi hermana en 2014, un año después de que yo me separé, que fue otro renacer para mí, ¿sí? Y todo esto acompañado del movimiento, los 5 ritmos, a mí me acompañó, como esa práctica me acompañó durante todos estos tránsitos tan difíciles, ¿no? Como el haberme vinculado emocionalmente con una persona que me hizo contactar mi propia sombra, el haberme separado de la persona con la que yo pensé que iba a durar el resto de mi vida, porque así fue, ¿no? Yo siempre tuve la ilusión de que él iba a ser, que yo sí iba a poder tener una familia, ¿no? Como muy desde el pensamiento y desde las ganas de seguir, de hacerlo perfecto, ¿no? Sí voy a poder hacer algo, sí voy a poder tener un compañero de por vida, y pues no fue así. Fue como muy frustrante, ¿no? Y luego como la depresión postparto y bueno, en fin, ¿no? Como un montón de sucesos, muertes. La muerte de mi tío inesperada, la muerte de mi prima joven, ¿sí? Y todo esto acompañado de los 5 ritmos fue otra experiencia, ¿no? Como de poder poner en el cuerpo lo que estoy sintiendo, de poder atravesar momentos de la vida, ¿no? Desde estar sembrada en mi cuerpo, estar presente con lo que está pasando, ¿sí? Así sea dolorosísimo, ¿no? Y darme cuenta de que realmente nunca está pasando nada tan grave. Lo que está pasando es la vida, ¿sí? Que duele, que jala, que tira, que espicha y a veces expande y a veces te consiente y a veces te acaricia, pero es la vida. Sí, veníamos hacia sol delicioso y ahorita está lloviendo, así es la vida. ¿Sí? Así es. Y lo que tenemos nosotros para estar en la vida es el cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo estamos presentes en la vida desde el cuerpo? Que es nuestra nave, o sea... Bueno, pues cómo llegan las medicinas en toda esta boleo de aprendizajes y experiencias. Yo empiezo a formarme como terapeuta gestáltica, que fue una formación pues, que cambió también mi vida. Yo como siempre dije, ¿por qué la Gestalt no llegó a mí antes, no? Siempre venía de un bagaje psicoanalítico, como con un modelo psicoanalítico y llegué a la Gestalt y fue como, no, esta vuelta es... La Gestalt tiene una cosa bellísima y es que es simple, no es enredada para nada, no vas a oír teóricos hablando de la teta mala o la teta buena, no, nada de misterio, cero misterio. Simple, es escueta, es limpia. Y eso para mí fue como, que... Pero ¿cómo qué? ¿Cómo la describirías, digamos? ¿Cómo se La entiende? Gestalt, una forma de describir la Gestalt es una corriente psicoterapéutica que apunta a fortalecer nuestras capacidades como 3 pilares básicos, que es la presencia, la conciencia y la responsabilidad. La presencia como la capacidad de estar aquí y ahora, en el cuerpo, en la emoción, en el contacto con el otro, conmigo mismo. Uh-huh. La conciencia, la capacidad de darme cuenta de qué pasa en ese contacto, ¿sí? De que hay un ruido, de que estoy sintiéndome agitada, de que tengo las manos frías, de que, ¿sí? Darme cuenta, ser consciente de que estoy reaccionando, que tal vez esta reacción no es tan
adecuada para lo que está pasando, en fin, ¿no? Darme cuenta. Y la responsabilidad entendida como la capacidad de responder, ¿sí? Que por supuesto luego es, si yo tengo una capacidad de responder fuerte y me doy cuenta de cómo estoy respondiendo, y no estoy reaccionando, sino respondiendo, las consecuencias de mi acción, pues, no me van a hacer sufrir, ¿ves? Porque es que es algo que yo hice deliberadamente, es como yo pude responder, fue lo mejor que pude hacer, aun cuando me equivoco, ¿sí? Entonces no me culpo, no sufro, no tanto, ¿no? Y entonces, Y ¿y las en medicinas esa, sagradas? ahí empezamos con este grupo, ahí conocí a mis amigos, colegas, compañeros de viaje, Nicolás Velázquez, Ana María Constaín, Ángela Gómez, bueno, otros terapeutas conocidos, y luego me encontré con Cata Salguero y con Josema. Y ahí empecé a explorar el camino de las medicinas sagradas en mi propio proceso primero, conmigo. Entonces esto empezó por ahí como un año después de que se hubiera muerto mi hermana, en 2016, a que después se murió mi papá también, 2 años después, o sea, seguimos con el cuento de acompañar la vida con la muerte. Tu mamá sí vive. Mi mamá se murió también, mi mamá murió hace 1 año y medio. La última. Yo ahora ya soy la mayor. Quedamos mi hermana, la que nació después de mí, y yo. Ujú. Y una familia divina de tías y primos que se ha vuelto como muy incondicional y muy presente, y una tribu bien bonita. Em, ¿Y en qué estás ahora entonces, para conectarlo con lo de las ¿en qué estoy medicinas? ahora? Entonces empecé a explorar el camino de las medicinas. Yo siempre tuve la idea de que como yo tenía la idea de mí que yo era un poquito zafadita y que me deprimía fácilmente y que el trago me podía llevar, ¿no? Yo siempre fui muy cuidadosa con las sustancias, ¿sí? La primera vez que fumé marihuana fue con mi papá, por ejemplo, eso no fue chévere para nada, no me va fatal con la marihuana. Y mi teoría, mi hipótesis, más que teoría, es que eso ya venía instalado. Mi papá fue muy marihuanero, mucho, por su misma, o sea, no se sabe qué fue primero, el huevo o la gallina, si la marihuana le desató la psicosis o la psicosis le desató La la fumadera. fumadera. Ujú. Pues muchos dirán que primero fue la fumadera y después la psicosis, y posiblemente sí, pero aparte de la marihuana siempre me mantuve muy al margen porque sabía que era un terreno, o intuía que era un terreno peligroso para mí, ¿sí? Como que con depresión, con cositas no tan dentro del el marco de lo que llaman normal, ¿no? Yo decía, yo tengo que cuidarme, eso yo no me puedo arriesgar. Pero ya luego de haber hecho todo un camino terapéutico, de sentirme muy en mí, muy presente, muy grande, muy, ¿no? Como muy ya consolidada en mi ser, dije, bueno, habrá cosas, yo notaba que había ciertos patrones en mí que se repetían un montón y que no le veía la vuelta. Dije, bueno, pues ensayemos. Entonces ya abrí el camino de la mente, abrí el camino del cuerpo, vamos a abrir el camino del espíritu, ¿sí? Esto no fue tan consciente como te lo estoy diciendo ahora, pero yo entiendo que hay como una secuencia, ¿no? Y empecé a tomar medicinas, y lo que sucedió en mi vida en 2 años fue como increíble. O sea, la capacidad, entre otras, por ejemplo, el procesar y como integrar el suicidio de mi hermana de una manera tan hermosa, tan clara, tan nutricia, integrarlo en mi quehacer como terapeuta, por ejemplo, en mi capacidad, en mi claridad de yo me voy a quedar viva, ¿sí? Yo siento que las medicinas hicieron como en mí, me ayudaron un montón a enraizarme, a integrar un montón de conocimiento que yo ya tenía a nivel del pensamiento, pero volverlo, y a nivel del cuerpo, pero como integrarlo y volverlo un saber vivo, ¿no? Que se pone al servicio de los demás en mi quehacer y en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces pude resolver poner en orden un montón de cosas que habían estado históricamente desordenadas en mi sistema, ¿sí? Con la plata, con cosas legales, con
las relaciones de pareja, con lo que yo quiero, con mi claridad, como fue una cosa como que de repente me integré. Fue una sensación de, ok, ¿sí? Y me paré en el mundo de una manera que nunca antes había experimentado. Nunca antes. Entonces, después de esto, yo dije, bueno, yo empecé a remitir gente, de hecho, como que yo veía en consulta gente que yo veía que estaba como en un círculo vicioso, que tú dices, uy, esto, como que expanden un pitín y vuelven al sitio cómodo, y que expanden, y ya no es, la vuelta ya no es entendiendo, ¿sí? Ahora, últimamente he traído muchos más como recursos corporales al trabajo terapéutico, pero aún así, aunque los trajera, porque la Gestalt también tiene muchos recursos corporales, que tú ves que hay gente que por más que cuerpo, por más que respiración, van y vuelven, van y vuelven. Yo decía, esto es medicina. Entonces empecé a remitir un montón de gente, ¿no? Remitía a donde José Maicata, o remitía a donde Ana Tamayo, o remitía a donde otros que estuvieran haciéndolo. Y después de la muerte de mi mamá, que fue en octubre de 2021, otro de esos momentos de la vida bien difíciles, porque pasaron muchas cosas al tiempo, ¿no? Mis hijos, bueno, otra cosa importante es mis hijos hoy en día son adolescentes y también han tenido la melancolía como acompañante y la ¿Vives con ansiedad, ellos? eso fue, ellos viven conmigo, sí, y yo con ellos. Entonces eso fue duro, como porque en mi fantasía yo pensaba, si yo hago el trabajo, ellos no van a tener que sentir lo mismo seguramente, y pues no. Entonces eso ha sido, pues, acompañarlos a ellos en esto. Y es bonito poder estar yo enraizada y decirles, bueno, yo hice un camino para enraizarme y para tomar la vida, que fue larguito, ¿no? Como que creo que me tomó como unos 40 y pucho de años. Ojalá a ustedes no les tome tanto, pero entonces, bueno, ¿no? Como este acompañamiento de mis hijos también con este asunto. em, ¿Qué le dirías a tu hermana? No para entrar en detalles de lo que pasó, sino qué le dirías a ella. Haz de cuenta que oyera esto. Ella, oye, Ella, oye, ya está yendo. que gracias. Sí, le doy las gracias por su claridad, le doy las gracias por haber tomado la decisión, que no sé si es una decisión, pero digamos por haber hecho lo que, pues por haberse muerto de alguna manera. Sí, a veces pienso que yo creo que ella, esto es una fantasía mía porque nunca voy a poder saber si eso es verdad, que ella veía venir como una vida con un trastorno mental parecido al de mi papá, una vida bien complicada. Y yo creo que ella dijo no. Mi hermana era una artista hermosa, o sea, un ser, yo sé, ¿no? Sutil, dulce, con un talento artístico hermoso, con una sensibilidad, ¿no? Yo lo que digo es como cuando uno es tan sensible que le duele la belleza, es duro, ¿no? Y yo puedo sentir algo de eso. Creo que no tengo eso tan como ella, ¿no? Como que le duela un atardecer o le duela el pajarito que se cayó del nido, le duela, pues sí, yo sé, puedo sentir algo de eso, pero yo siento que lo que ella sentía era mucho más intenso, ¿no? Y gran dificultad para entender el mundo, y pues tiene toda la razón. Es que esto es un disparate. Pues la entiendo, ¿sabes? Entonces, la sensación que yo he tenido con esto es que fue una vivencia para todos muy ordenadora del sistema, o por lo menos una invitación para mirarnos y para hacernos cargo de lo que nos corresponde hacernos cargo. ¿Sí? Y en mi caso fue como te vas a quedar como en la pendejada de la vida es muy dura, no sé si quiero, o si quiero o no quiero, qué difícil la vida, qué difícil vivir, qué difícil la humanidad, o vamos a asumir la responsabilidad, pues porque viva estás. Entonces, ¿Qué ¿no? vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa vuelta? Y para mí eso fue el sacudón que me pegó la muerte de mi hermana, ¿no? Que es como, pues si te quieres ir, te puedes ir, ¿no? Pues o te Wow. vas o te quedas.
Y si te quedas, entonces ¿cómo te vas a quedar? Ujú. ¿En la miel del drama y de la melancolía y de la dificultad, o vamos a procurar otras formas? Y pues mi decisión fue procurar otras formas. Increíble. Gracias, Verónica. Miguel, gracias a ti. ¿Ya quieres dejar algo más dicho? No, creo que está bien. Sí, divino, de verdad. Gracias, gracias. El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo. Jocelyn Quintana es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. Si quieren apoyar este proyecto, solo entren a lanoficcion.com/haztecómplice o al link que está en la descripción del episodio. Cualquier aporte que puedan y quieran hacer será siempre agradecido. Gracias infinitas a quienes ya están ahí y hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Cristina Acevedo, Federico Romero, Sara Constantino, Tania Paola Sánchez, Sarita Guerrero, Diana Almeida, Alina Campos, Alberto Mesa, Franci Durán, Elizabeth Aristizábal y Patricia Hernández. Muchas gracias por estar acá.